Bendiciones para todos. Su amigo Heriberto Patiño, mesiánico de corazón, animándoles para buscar siempre la verdad y la verdad los haga libres. En esta tarde de Shabbat seguimos las enseñanzas sobre las ovejas perdidas de Israel. La semana pasada pusimos la introducción y ahora vamos a dar seguimiento. Dijimos que el gran Abraham, el padre de la fe, ahí empiezan las bendiciones del eterno Dios para todos. Comenzando con Abraham, empezamos con un poco de historia a través de las escrituras para mostrarnos cómo es que llegamos hasta aquí hoy en día. Al hacer esto vamos a entender mejor lo que nos espera a nosotros en el futuro. Elohim, el Dios Todopoderoso, le dijo a Abraham, el padre de la fe. En Génesis 27, 17 al 18 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, obedeciste a mi Torah. ¿Qué importancia es obedecer la Torah, obedecer la voz de Dios? Aquí vemos que los descendientes de Abraham serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Piensa en lo grandioso que va a ser eso. Todos los descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Seguimos adelante con lo que se le prometió ahora a Isaac, el hijo de Abraham. Uno de los descendientes. Isaac fue el segundo hijo de Abraham, sin embargo, al recibir la bendición, fue una bendición recibir la primogenitura. Elohim le dijo a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis institutos, mis estatutos y mis leyes. Preciosa palabra del Eterno. Aquí vemos la misma promesa dada a Isaac como a Abraham. Ahora seguimos adelante con el hijo de Isaac, Jacob, que era el segundo hijo. Sin embargo, recibió la bendición también de la primogenitura. Yahweh le dijo a Jacob, nuestro Padre Santo le dice a Jacob: he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohim Todopoderoso, el Elohim de Abraham tu padre, el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una vez más vemos la misma promesa continua en línea de Abraham a su hijo y luego a su nieto. ¡Qué bendición! Él y con todos sus hijos primero vivieron en Canaán, y el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Génesis 35:10 nos dice: y dijo Dios: tu nombre es Jacob, no será más llamado tu nombre Jacob, sino tu nombre será llamado Israel. Aquí es cuando nuestro Padre Santo le cambia el nombre de Jacob por Israel. ¿Qué significa Israel? Israel significa el que lucha con Dios, el que lucha con Elohim. Pero no una lucha en el sentido de oponerse a Dios, sino más bien el que se esfuerza con Dios, el que lucha junto con Dios. Eso es lo que significa Israel. Fue dado a través de los 12 hijos de Israel, que la promesa dada a su padre Isaac y abuelo Abraham comenzó a cumplirse. Así que los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob son los siguientes: Rubén, que significa mira un hijo; Simeón, que significa escuchar; Leví, que significa unido;
Judá, que significa alabanza de Dios, alabanza de Yahweh, Zabulón, que significa morada, Isaac, que significa recompensa, Dan, que significa él juzgó, Gad, que significa la fortuna, Aser, que significa felicidad, Neftalí, que significa mi lucha, José, que significa añadir, y Benjamín, el más pequeño, que significa hijo de mi mano derecha. Estos son los 12 hombres, los 12 personajes, los 12 patriarcas, de estos 12 se completan las 12 tribus de Israel. Debido a una hambruna, Israel se mueve con toda su familia de la tierra de Canaán a la tierra de Gosén, en las afueras de Egipto. Y es aquí donde Israel bendice a los hijos de José. Israel incluso declara que los hijos de José deben ser tratados como los hijos de él, como si fueran hijos de él. Génesis 48:5 nos dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Al bendecir los dos muchachos, la primera bendición pasa hacia el segundo hijo de Efraín y no al primero, que era Manasés. Génesis 48:17-19 nos dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. La descendencia de su hermano Efraín iba a ser multitud de naciones. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse muy interesantes. Israel dice que Efraín se convertirá en una multitud de naciones. En hebreo, multitud de naciones significa la plenitud de naciones. En el griego, naciones significa gentiles, y gentil simplemente significa de las naciones, o no de la nación de Israel. Desde la perspectiva de Yahweh, ¿eres parte de su nación o eres de las naciones? De acuerdo a lo que hemos leído, ¿eres parte de la nación de Dios o eres parte de las naciones? Así que aunque Efraín recibió la bendición del primogénito, fue profetizado también que él sería plenitud de aquellos que no pertenecen al Padre. Qué bendición entender esto. Durante su estancia en Egipto, los israelitas seguían aumentando, seguían creciendo, seguían haciéndose muchos. Dice Génesis 47:27, dice: y así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y después de que murió José, fueron esclavizados. Éxodo 1, de 8 al 11 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra vosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. El resto del libro de Éxodo detalla cómo Yahweh libera a su pueblo de Egipto a través de Moisés y utiliza a Moshe para guiarlos. La ley fue dada en forma escrita durante ese tiempo en el monte de Sinaí a su pueblo, siendo todas las 12 tribus y los extranjeros que se habían unido a ellos. Sin embargo, ellos se rebelaron contra Yahweh y tampoco tuvieron fe para tomar la tierra prometida. Por lo tanto, no se les permitió entrar en la tierra prometida. Tuvieron que morir todos los mayores de edad
en el desierto y solamente entrar los menores de edad a la tierra prometida por la incredulidad. Dice número 14, 20, 23, dice, entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Todos los que salieron de Egipto mayores de edad no tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida por la desobediencia. Solamente los hijos de esta generación eran los que iban a entrar a la tierra prometida bajo Josué. Y justo antes de entrar a la tierra prometida, vemos que el Padre agrega un nuevo pacto que se le había dado a la generación anterior. Pero ¿de qué se trata este nuevo pacto? El pacto que llega a la primera generación bajo Moisés no era tanto las instrucciones, sino las bendiciones y maldiciones que se derivan dependiendo de la obediencia o desobediencia a las instrucciones. Y vemos que este nuevo pacto es simplemente una expansión de esas bendiciones y maldiciones. Primero compara lo que Moshe le dice a esta nueva generación. Deuteronomio 4, 7 y 8 dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que cómo está Dios cerca de nosotros en cuanto a lo que le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Quién tiene ese poder para con nosotros? En este capítulo, él da un breve resumen del pacto agregado que les da. Y qué interesante es poder darnos cuenta que somos una nación grande que tiene estatutos y juicios justos, como es toda la ley de Dios. Pero tenemos que entenderla. Deuteronomio 4, 25 y 27 dice, si después de haber engendrado hijos y nietos, y de haber pasado su vida en la tierra, llegan ustedes a corromperse y a hacerse esculturas o imágenes de alguna cosa, y hacen enojar a Yahweh, su Dios, por hacer lo malo delante de sus ojos, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de la tierra por la cual cruzan, y el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. Yahweh los esparcirá entre los pueblos, y un reducido número de ustedes quedará en las naciones a las cuales Yahweh los lleva. Todos tenían que tener la paga por lo que no obedecieron a su palabra. Hacia el final de Deuteronomio lo vemos dando un resumen de las bendiciones. En Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente, pongamos atención. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Yahweh, tu Elohim, si oyes la voz de tu Dios. Después de presentar las bendiciones que vendrán a causa de la obediencia, luego presente las maldiciones que vendrán como resultado de la desobediencia. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá si no oyes la voz de Yahweh tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Luego explica cómo esto es un pacto añadido con ellos. Deuteronomio 29:1 dice, estas son las palabras del pacto que Elohim mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces vemos que se trataba de un pacto que fue añadido al pacto anterior.
No está anulado el pacto anterior, solo añadiendo uno nuevo junto al otro. Es por eso que en Efesios dice pactos, que significa plural. Y como parte de la maldición en este nuevo pacto, vemos que el Padre declara que literalmente extenderá su pueblo a las naciones si deciden desobedecer. En otras palabras, desobedecieron a Dios y tuvo que enviarlos a todo el mundo en paga a esa desobediencia. Y es por eso que hasta el día de hoy las 10 tribus están dispersas en todo el mundo. Deuteronomio 4:27 dice la palabra del Eterno. Deuteronomio 4:27. Y Yahweh los esparcirá entre los pueblos, y un reducido número de ustedes quedará entre las naciones a los cuales Yahweh los lleva, los esparce. Yahweh te llevará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne, a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra. Serás motivo de horror y objeto de comentarios y de burlas de todos los pueblos a donde Yahweh te lleve. Sin embargo, inmediatamente después menciona qué sucederá cuando ellos decidan regresar a los caminos de Yahweh. Hay una gran bendición cuando este pueblo decida regresar a los caminos de Yahweh, a los caminos del Eterno, los caminos de Dios. Dice Deuteronomio 30, versículo 1 al 5, dice: cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que te he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a las que Yahweh tu Elohim te haya arrojado, te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves a Yahweh tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mandó cumplir, entonces Yahweh tu Elohim hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos por donde te haya esparcido. Aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad y será tuya y te traerá con bondad y te multiplicará más que a tus padres. Cuando decidan volver, cuando se arrepientan y reconozcan al Eterno. Algunos han dicho que el pacto fue hecho demasiado difícil a propósito, pero para que no lo pudieran seguir. ¿Usted qué cree? ¿Podrá ser cierto? ¿Acaso era imposible seguir estos mandamientos en la obediencia completa? Veamos. Deuteronomio 30, 11 y 14 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? A fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Bendita palabra del Eterno. Deuteronomio 29, 14 y 15 nos dice: y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Así que ese pacto no solo fue dado a una generación, sino a todas las generaciones que estaban por venir. Y después de recibir este pacto adicional, los israelitas comenzaron a tomar de nuevo la tierra de Canaán y finalmente quisieron que un rey los gobernase. Primero fue el rey Saúl el que gobernó, luego vino el rey David y después vino el hijo del rey David, el rey Salomón. Hay que tomar en cuenta que todas las 12 tribus y los extranjeros o los gentiles que se unieron a ellos fueron gobernados por estos 3 reyes.
Pero luego Salomón comenzó a corromper al pueblo de Israel al seguir a otros dioses. Recuerda, Yahweh dijo que los dispersaría entre las naciones si no seguían la ley o sus instrucciones. Si usted no ha leído las historias de Salomón, pues véalas. Como todo, después de ser el rey más sabio, fue también uno de los más perversos. Y gracias a todo el mal que hizo, pues el Eterno tuvo que dividir las tribus. Dejó 2 tribus a un lado y 10 tribus mandó alrededor del mundo. Pero luego Salomón comenzó a corromper al pueblo de Israel, a seguir a otros dioses. Recuerda, Yahweh dijo que lo dispersaría entre las naciones si no seguían su ley. Y este rey, el gran sabio Salomón, no siguió la ley y tuvo que ser esparcido el pueblo por su desobediencia. Primera de los Reyes 11, 31, 32 nos dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano del rey Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David mi padre. El Eterno rompe la amistad con Salomón porque no cumplió como cumplió David su padre. A Jeroboam se le dieron 10 tribus de Israel. Es interesante notar que Jeroboam es de la tribu de Efraín. Primera de Reyes 11:26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Serea, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Debemos recordar que Efraín, hijo de José, fue quien profetizó para convertirse en la plenitud de las naciones. Los gentiles, la plenitud de los que no pertenecen a la nación de Elohim, y por lo tanto aquí vemos que la profecía a Efraín comienza a cumplirse. Es aquí donde Israel se divide en 2 reinos, un reino del norte y un reino del sur. El reino del norte siendo las 10 tribus que se fueron con Jeroboam. Las escrituras a menudo lo describen como la casa de Israel, casa de José o casa de Efraín. El reino del sur, siendo de Judá y Benjamín, es mencionado en las escrituras como la casa de Judá. El reino del norte finalmente estableció su capital en Samaria, pero por más de 200 años el reino del norte no hizo nada diferente al de Salomón ante los ojos de Yahweh. Ellos desobedecieron la instrucción del Padre y siguieron a otros dioses. Y llegó hasta el punto de que Elohim ya no los llamó su pueblo. Oseas 1:9 dice, entonces Yahweh dijo, llámalo Loamimi, porque no eres mi pueblo, y yo no soy tu Elohim. En el año 721 a.C., Elohim hizo que Asiria conquistara Samaria y tomara el reino del norte cautivo a Asiria. Segunda a los Reyes 17:6 dice, a los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y a los israelitas se los llevó cautivos a Asiria y los dejó en Jalag y en Jabor, junto al río Gosén, en las ciudades de los medos. El rey de Asiria entonces hizo venir a los gentiles a la tierra de Samaria y más tarde envió a un sacerdote de nuevo para enseñarle los caminos de Elohim. Segunda de Reyes 17, 28, 29 y 34. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh, ni guardan sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. El Eterno les advirtió a Israel justo antes de cruzar el Jordán con el pacto añadido, que eso sucedería si no obedecían, pero ignoraron el pacto de Elohim, que dice, Deuteronomio 28:36 dice,
Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahweh. Y ahora vemos que en el año 721 a.C. estas escrituras en Deuteronomio empiezan a desarrollarse como un pueblo que ya no es pueblo, sino se convirtieron en gentiles, en naciones. Incluso Isaías dijo, Isaías 7:8 dice: ciertamente la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín, pero dentro de 75 años Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Jeremías 3:8 nos dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Ya no era un pueblo, ya no eran el pueblo de Dios. Ya Dios los había excluido de su pueblo. Entonces, al enviar el reino del norte a Siria, Elohim declaró que se divorció de ellos a través del profeta Jeremías. Dios, cuando los desterró, se divorció de su pueblo. Dice Jeremías 3:8: pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también se fue ella y fornicó. Recordemos que la razón por la que Elohim se divorció de las 10 tribus del reino del norte fue porque endurecieron sus corazones y rechazaron la ley de Dios. Y hasta el día de hoy todavía esas 10 tribus siguen divorciadas del Eterno, porque no han reconocido a Elohim como su Dios. Como resultado de este divorcio, realmente ya no era Israel su pueblo, sino que se convirtieron en extranjeros para él, y de allí en adelante Israel solamente es conocido como la casa de Judá. El reino del norte ya no era Israel, solo el reino del sur, Judá, podrá llamársele Israel. Solamente a Judá podrá llamársele Israel. Y en todo esto vemos el desarrollo de lo que se había hablado a través de Jacob hace más de 1100 años acerca del hijo de José, que fue Efraín. En medio de la agitación en el reino del norte se podía pensar que Judá había aprendido la lección, pero no fue así. En la última mitad de Jeremías 3:8 dice: Yahweh, por tanto, se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh, su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Segunda de Reyes 17, 18, 19. Desde que el reino de Judá no aprendió lo que pasó al reino del norte, fue mucho después de que fueron tomados en cautiverio, solo que fueron llevados a Babilonia. Segunda de Reyes 20, 17 dice: aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Yahweh. Segunda de los Reyes 24:20 dice: vino pues la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Así que Jerusalén y el primer templo ha sido destruido, y el pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia en el año 586 a.C. Aproximadamente las escrituras nos dicen que sería por 70 años de cautiverio, de acuerdo a Daniel 9:2 y Jeremías 29:10. Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de años que Yahweh había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años, y ya están por cumplirse. Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y ya estamos cerquita de esa fecha, y por eso es que ya las naciones, por eso es que los gentiles, por eso es que los que somos descendientes de Efraín empezamos a despertar y empezamos a buscar la ley, empezamos a buscar a Yahweh, empezamos a buscar al Mesías, la Torá, porque Dios ya está despertando a su pueblo, porque los 70 años están por cumplirse.
Y encontramos 70 años después que el regreso se registra en el libro de Nehemías y Esdras. En este tiempo es donde en realidad podemos ver algunos de los que el rey Asiria envió a vivir en Samaria. Esdras 4, en 1 al 3 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh, Elohim de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con nosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solo edificaremos a Yahweh, Elohim de Israel, como nos mandó el rey Ciro, un rey de Persia. Estos eran los antepasados de los samaritanos del día del Mesías. Esto debía mostrar algo de luz sobre por qué los de Yehudim estaban en desacuerdo con los de Samaria durante el tiempo de Mashiach. Así que aunque Judá volvió, pronto comenzaron a añadir sus propias leyes que más tarde se conocían como el Talmud. Judá tenía toda la intención de volver a Elohim y su ley cuando regresaron a la tierra de Judá, y Judá terminó añadiendo barreras o vallas a la ley de Elohim con el fin de evitar pecar de nuevo. Lo hicieron porque estaban tan preocupados de violar la ley de Yahweh que hicieron mandamientos adicionales alrededor de los mandamientos del Padre para asegurarse de que nunca estuvieran cerca de quebrantar la ley. De hecho, vemos que esta mentalidad comenzó durante el regreso de Judá en el libro de Nehemías. Dice Nehemías 13, 15, 19: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en días de reposo y los amonestía cerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esto que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís iras sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordenó que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran cargas. Aquí vemos a Nehemías pidiendo que las puertas se cierren para no permitir a nadie en el mercado de la ciudad. ¿Crees que fue una mala decisión de su parte? Por supuesto que no. Pero no debería haber sido ninguna necesidad de hacer algo para evitar la desobediencia. Sin embargo, esta mentalidad eventualmente creció y la ley del hombre fue elevada igual o incluso superior a la ley de Dios. Hasta podemos atestiguar cómo algunos de los rabinos elevan sus decretos más altos que los mandamientos de Elohim en el Talmud, que se originó a partir de la ley oral de los judíos. Considere lo siguiente: hijo mío, ten cuidado de los decretos del rabino, incluso más que la Torá. La Torá contiene prohibiciones, pero cualquiera que viole un decreto rabínico merece la pena de muerte. Talmud de Babilonia. Si hay 1000 profetas, todos ellos de la talla de Elías y Eliseo, dando una cierta interpretación, y 1001 rabinos no conforme a los 1000 profetas, Dios no nos permite aprender de los profetas, solo de los rabinos, que son hombres de la lógica y de la razón. Introducciones de Rambam en la Mishnah. Así que lo que comenzó con un buen motivo e intención para no quebrantar la ley se convirtió en la desobediencia de la ley. Así que hasta el día de hoy los rabinos están sobre la ley de Dios, y por eso es que todavía no se les ha abierto el entendimiento. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiré de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh nuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Así que aunque Judá tenga la ley de Dios en oposición al reino del norte, con el tiempo crearon su propia ley en igual o mayor valor. Es por eso que Yeshua reprendió a los fariseos
en la siguiente cuenta de Marcos 7, 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les dijo también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Por otra parte, el reino del norte nunca regresó. Asadón, rey de Asiria, terminó lo que su predecesor había comenzado, de tomar el reino del norte en cautiverio. Después de esto, el reino del norte rara vez o nunca fue reconocido como una entidad unificada en la escritura del Nuevo. Esto se sabe de que fueron desembolsados y nunca volvieron a Samaria, como el reino del sur volvió a la tierra de Judá antes de la llegada de Yeshua. Entonces la pregunta es, ¿a dónde fueron las tribus? Hasta aquí llegamos, amigos, y empezamos el próximo estudio. ¿A dónde fueron las 12 tribus? ¿En dónde estamos ahora? Que tengan una preciosa tarde de Shabbat. Ya estamos por concluir el día santo, el día de descanso, el día que el Señor santificó y separó para nosotros, para darle la honra y la gloria, para descansarlo, para separarnos del mundo y dirigirnos a Él en todo lo que podamos, escuchando, enseñando, asistiendo a alguna congregación, escuchando su palabra, o en familia, con buenas pláticas, nada de negocios, nada que sea personal. Preciosa noche, que terminen un precioso Shabbat y empiecen una semana normal, de todo corazón, llena de paz, llena de shalom. Su amigo Heriberto siempre animándolos, orando por ustedes. Preciosa semana en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.